Un nuevo conflicto en nuestro convulsionado mundo ha estallado, aunque en realidad de nuevo tiene poco. Si bien la tensión en Medio Oriente entre palestinos e israelíes ha ido en aumento desde la creación del Estado de Israel en 1948, los hechos acontecidos en este octubre del 2023 han conmocionado a todos, poniendo nuevamente en las noticias a esa problemática zona del orbe. Good morning. We are coming on the air with breaking news. Israel has declared it is at war after a sudden, unprecedented and deadly surprise attack by Hamas this morning. Al parecer, todo está digitado para que nos olvidemos por un tiempo de la devastadora guerra en Ucrania y centremos nuestra atención en la operación militar por tierra, aire y mar que lleva adelante el superpoderoso ejército israelí, principalmente en uno de los territorios más densamente poblados del planeta, la asediada Franja de Gaza. Pero, ¿qué está pasando allí y cuál es la disputa entre ambos pueblos? ¿Es realmente una lucha entre palestinos e israelíes o involucra a otros países? Y, fundamentalmente, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de todo esto y cuál es el elemento esencial que imposibilita encontrarle una solución? En este informe intentaré responder a esas preguntas y te daré mi humilde parecer sobre esta tensa situación global que amenaza la ya de por sí frágil estabilidad mundial. Para empezar, es indispensable localizarnos en el mapa. Separados por el territorio de lo que hoy es el Estado de Israel encontramos la Franja de Gaza. Esta está rodeada por 51 kilómetros de fronteras con Israel y es lindante con 11 kilómetros de la península de Sinaí que pertenece a Egipto. La franja engloba un total de 360 kilómetros cuadrados en donde viven en condiciones inhumanas, y ya hablaremos sobre ello, unos 2 millones de habitantes. Enfrente de Gaza se halla Cisjordania, territorio que cuenta con 5.860 kilómetros cuadrados y casi 3 millones de residentes. Ambos, Gaza y Cisjordania, integran en la actualidad el país llamado Palestina. Para entender y adentrarse en el conflicto actual, inevitablemente hay que remontarse a los albores de la Primera Guerra Mundial, cuando toda esa superficie de tierra, es decir, tanto lo que hoy es Israel como la actual Palestina, y además sus territorios aledaños, integraban el Imperio Turco-Otomano. Es en ese momento en que empezarían las primeras reivindicaciones territoriales por parte de los israelíes. Es que hacia fines del siglo XIX el movimiento sionista declararía sus primeras intenciones de crear un país para los judíos del mundo. Hasta ese momento, ese pueblo se podría decir que tenía un comportamiento casi nómade. Sin embargo, el movimiento nacionalista sionista sostendría que los judíos no eran solo los adeptos a una religión, sino un pueblo, y más precisamente el pueblo elegido por Dios, quien les legó un territorio histórico. Hasta ahí parece no haber problema alguno, pero claro, este surgiría cuando la reivindicación territorial sionista versó sobre parte del hogar del pueblo palestino. Eran épocas de auge de los estados-nación, es decir, de la filosofía política y jurídica que entendía que por cada pueblo debería constituirse un estado-nación, volviendo a trazarse las fronteras de la época. Los palestinos habitaban esas tierras desde hacía milenios, incluso antes de Cristo. Por su parte, la tradición judía indica que la zona en la que hoy se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. Aunque esto parece provenir de las creencias de un pueblo, tiene un cierto sustento en los hechos, ya que durante el Imperio Romano, hacia el año 70 después de Cristo, los judíos serían expulsados del territorio palestino como castigo a los movimientos nacionalistas que buscaban independizarse. Ya para 1897, antes de las manifestaciones del movimiento nacionalista, algunos inmigrantes sionistas habían empezado a llegar a Palestina y a construir allí sus viviendas. 6 años después, en 1903, ya constituían 25.000 y la mayoría provenía del este de Europa, en donde habían sido perseguidos. Entre 1904 y 1914, 40.000 inmigrantes judíos se integrarían a los que ya habitaban y así de a poco el pueblo judío fue asentándose en esas tierras en un principio con pocos inconvenientes con sus vecinos. Después de la caída del Imperio Otomano con la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibiría en 1922 un mandato de la Liga de Naciones, la precursora de la ONU, para administrar el territorio palestino. Los británicos ya ocupaban de facto esas tierras desde 1917, cuando habían logrado expulsar a los rusos, y si bien modernizaron los territorios con cierta infraestructura, erradicaron algunas enfermedades endémicas y mejoraron el salario tanto de los judíos como de los árabes que habitaban, no lograrían cumplir con las promesas realizadas al tomar el mandato. Estas promesas principalmente eran dos. Por un lado, la de otorgarle a los árabes la independencia para poder crear un gran Estado árabe unido, incluido todo el Oriente Medio, en agradecimiento por el papel que habían tenido en la guerra contra los otomanos. Pero a la vez también habían asegurado la creación de un hogar nacional judío en Palestina, tal como se habían obligado en la Declaración de Balfour de 1917. Como ya te darás cuenta, ambos compromisos versaban sobre el mismo objeto, sobre la misma tierra, lo cual hace casi imposible su cumplimiento sin dejar insatisfecha a alguna de las partes. Mientras tanto, los judíos seguían llegando y para la década de 1920, bajo mandato legal británico, 100.000 inmigrantes entrarían a Palestina.
En esa época la inmigración judía estaba controlada por la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, conocida como Histadrut, la cual es una asociación de sindicatos que en esos tiempos administraba las tierras compradas por la agencia judía, las cuales eran arrendadas bajo las condiciones de que solo podían ser trabajadas por judíos y de que ningún no judío pudiera arrendarla. Es a partir de allí que empezarían las primeras escaramuzas entre vecinos árabes y judíos, cuando la compra de tierras por estos últimos terminaba en el despido de los trabajadores árabes para ser reemplazados por los suyos. Además, la propiedad de los milenarios olivares ampliaría las disputas. Así comenzarían los primeros atentados por parte de algunos árabes contra judíos, incentivados por algunos líderes religiosos que pregonaban la imposibilidad de convivir. Pero los recién llegados no se quedarían de brazos cruzados y crearían la Haganá, una organización paramilitar de autodefensa que resultaría predecesora del actual ejército israelí. La misma estaba integrada por miembros de los kibbutz, las comunidades agrícolas israelíes en las cuales se produjeron los hechos aberrantes de la actualidad. Ya para esos tiempos, y viendo la situación enrarecerse, los mandatarios británicos pondrían los primeros límites a la inmigración judía a través de un régimen de cuotas que tampoco significó mucho para paliar el conflicto latente. Más aún, la tensión se incrementaría con violentos disturbios en 1921, 1929 y en el periodo del 36 al 39, extendiéndose las hostilidades hacia los gobernantes británicos, haciendo que para 1947 los europeos delegaran la solución del conflicto a la recién surgida Organización de las Naciones Unidas. En pocas palabras, se reconocerían ineficaces para encontrar una solución pacífica entre los vecinos. Con el aberrante holocausto como antecedente de la persecución y el intento de exterminio del pueblo judío, la ONU establecería un plan de partición a través de la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947. El vital documento propondría dividir la parte occidental del mandato británico en dos estados, uno para los judíos y el otro para los árabes palestinos. A su vez, se establecería un área en la cual se encontraban las ciudades santas de Jerusalén y Belén, que quedarían bajo control internacional. La resolución entraría en vigor al retirarse los británicos del territorio, pero como suele suceder, los burócratas del organismo internacional fallaron en un elemento esencial: no organizarían la forma de poner en práctica el mentado plan de partición. En los hechos, el documento de la ONU implicaba que el 54% del país quedaría bajo control judío y el restante 46% sería de los árabes. El problema era que los judíos eran el 33% de la población y los palestinos el 67%. Como era de esperar, estos últimos pusieron el grito en el cielo y no tardarían en pasar a las armas. Por su parte, el Reino Unido se negaría a aplicar la resolución, argumentando que era inaceptable para ambas partes, y rechazó compartir la administración de Palestina con las Naciones Unidas durante el periodo de transición establecido en el plan. Así, el 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato y un día después de que David Ben-Gurión comunicara al mundo la declaración de la independencia de Israel en Tel Aviv y de que el Parlamento derogara las cuotas inmigratorias, los británicos abandonarían Palestina, dejando a ambos contrincantes librados a la inevitable suerte. La reacción de los pueblos árabes fue inmediata, preparándose para la guerra, aunque más bien para la invasión, y con una única finalidad: la eliminación del naciente Estado hebreo. Hacia la noche del 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak cruzarían las fronteras, entrando en el Estado de Israel, que solo tenía un día de existencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética calificarían la invasión por parte de los ejércitos árabes como una agresión ilegal, manifestando su repudio inmediato. El 26 de mayo se constituirían las Fuerzas de Defensa de Israel, unificando entre otras a las Haganá, las cuales llegarían a contar con 115.000 soldados. Por su parte, los árabes tenían 55.000 efectivos entre sus líneas de combate. Con el tiempo, las fuerzas israelíes no solo controlarían el territorio que les asignó la ONU, sino que lo iban ampliando de manera paulatina. Luego de dos infructuosas treguas y recién hacia 1949, a 8 meses del inicio, Israel firmaría armisticios con Egipto, el Líbano, Transjordania y Siria. Los resultados en el campo de batalla habían sido evidentes. El Estado hebreo había aumentado su territorio en cerca de un 23% más de lo asignado inicialmente por las Naciones Unidas, y ahora controlaba 5.728 kilómetros cuadrados más, imponiendo su dominio sobre 20.850 kilómetros cuadrados de superficie. Por su parte, la Franja de Gaza sería ocupada por Egipto y Cisjordania, y Jerusalén Oriental por Transjordania. Miles de palestinos se verían forzados a huir a Egipto, el Líbano y Transjordania, hecho que se conmemora el 15 de mayo como el Día de la Catástrofe, al-Nakba en árabe. La tensa convivencia entre árabes y judíos fue aumentando hasta que en 1956 Israel, aliada con Francia y con el Reino Unido, ocuparía la península de Sinaí, que le pertenecía a Egipto. Posteriormente se retiraría, dando lugar a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, pero en 1967 los egipcios expulsarían a los cascos azules, bloqueando las rutas marítimas de Israel y aumentando la volatilidad de la región. En ese mismo año, Israel lanzaría un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, acusando a los tres países árabes de planificar una invasión al territorio hebreo.
Comenzaba así la Guerra de los 6 días, la cual es indispensable para entender el escenario actual en las relaciones palestino-israelíes. Finalizado el conflicto, Israel había conquistado la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los altos del Golán. Así conseguiría no solo alejar a la artillería árabe de sus principales ciudades, sino que posicionaba al ejército israelí haciendo blanco fácil en las capitales de Egipto, Siria y Jordania. Pese a ello, el Estado judío ofrecería la devolución de los territorios conquistados en la reciente guerra a cambio de firmar una paz duradera, lo cual sería rechazado por los estados árabes, quienes pretendían la eliminación al completo del Estado de Israel. Así, el Estado hebreo se volvería una potencia ocupante y permanente de un territorio y una población árabe que se lo recordaría a diario. Es que el nacionalismo palestino cosechaba sus primeros frutos y era cuestión de tiempo para que el conflicto escalara en tensión. Ya para 1964 los palestinos contaban con una entidad que representaba a los refugiados del primer conflicto árabe-israelí de 1948-49. Me refiero a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Esta había sido creada por la Liga Árabe con un pensamiento panarabista, es decir, como representante no solo del nacionalismo palestino, sino de los pueblos árabes en su conjunto. Su principal objetivo, que incluso consta en su carta de creación, es la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada, pero también reclama el retorno de los palestinos forzados a emigrar por las sucesivas guerras. Como es lógico, y en esos tiempos la opinión pública internacional empezaba a ver al pueblo palestino como víctima de un Estado opresor y ocupante. Además, los representantes de los países árabes se reunirían en Sudán firmando la resolución de Jartum, que declaraba el conocido triple no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a negociar con el mismo. Ese escenario sería el preludio de una nueva guerra, la de Yom Kippur, el Día del Perdón para los judíos. Los países árabes, sentidos en su orgullo, intentarían recuperar los territorios, pero esta vez, tanto estos como los israelíes no actuarían solos. Estados Unidos y la Unión Soviética extenderían la Guerra Fría hacia Medio Oriente, apoyando a los hebreos los primeros y a los árabes los soviéticos. Luego de arduas batallas y pese a resultar triunfador, Israel aceptaría devolver la península de Sinaí a Egipto a cambio de que el histórico país lo terminara reconociendo como un Estado, cosa que sucedió marcando un hito importantísimo en las relaciones árabes-israelíes. Pero en cuanto a los territorios palestinos, Israel se quedaría con una gran parte de lo que ya ocupaba en comparación con el plan de la ONU de 1948 y devolvería la zona este de los Altos del Golán a Siria. Además, lograría unificar la ciudad santa de Jerusalén, controlándola en su totalidad. Los acuerdos, como eran de esperar, sembrarían cierta discordia entre los países árabes beligerantes, ya que Egipto se acercaría a Estados Unidos, mientras que Siria y Palestina quedarían bajo custodia soviética. Mientras tanto, la ONU seguía emitiendo resoluciones tendientes a exigir la devolución de los territorios ocupados por los hebreos y para tratar de encontrar soluciones de paz duradera. Todo, como siempre, con resultados infructuosos. Para empeorar la situación palestina, en mayo de 1977 el partido Likud, de ideología de derechas, sería elegido por el voto popular para dirigir los destinos de Israel. Antes de ese año, la izquierda y su vertiente moderada habían gobernado el país desde su fundación, pero el nuevo partido a cargo del poder ejecutivo no tardaría en dejar en claro sus objetivos principales: extender la soberanía israelí sobre todo lo que era la región palestina bajo mandato británico y reclamar el territorio jordano como parte del Gran Israel de los tiempos bíblicos. Así, el gobierno de Menachem Begin intensificaría las políticas de asentamiento en Cisjordania y Gaza, es decir, el Estado israelí enviaba a sus ciudadanos a estos territorios palestinos para que los habitaran con la finalidad de ir poco a poco ocupando esas tierras, algo absolutamente ilegal a los ojos del derecho internacional. Por otra parte, con Egipto las relaciones empezaban a estabilizarse. En septiembre de 1978 ambos países firmarían los acuerdos de Camp David, estableciendo un marco de trabajo para la paz en Medio Oriente. Ese acuerdo incluía la autonomía limitada para los palestinos. En marzo de 1979, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el mencionado Menachem Begin rubricarían un tratado de paz bilateral entre Israel y Egipto con el boicot expreso de los demás estados árabes. Ese acuerdo le significaría la sentencia de muerte del presidente egipcio, quien sería asesinado en 1981. Pero además, en esos tiempos, la OLP con Yasser Arafat a la cabeza empezaba a pisar fuerte mediante los grupos armados que constituían su organización. Tal es el caso de Fatah o el Frente Popular por la Liberación de Palestina, quienes se nutrían de armas suministradas por la Unión Soviética o a través de intermediarios como el presidente libio Muammar al-Gaddafi, todo ello con la finalidad de cometer atentados en suelo israelí. Hacia 1978 Israel volvería a tomar las armas ocupando parte del territorio libanés, generando 1 millar de civiles fallecidos. En junio de ese año las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano, pero se mantuvieron en la denominada zona de seguridad. Sin embargo, en el verano de 1982 nuevamente pondrían en marcha una gran ofensiva contra el país vecino, llegando a sitiar Beirut, la capital libanesa.
Durante 2 meses, la ciudad fue bombardeada con el objetivo de aniquilar a los principales miembros y milicianos de la OLP. La operación Paz para Galilea resultó fructífera con la huida de muchos de ellos hacia Túnez, pero también hicieron ojos ciegos a la entrada de milicias cristiano-falangistas libanesas en la zona oeste de la ciudad, quienes ejecutarían a 3.500 refugiados palestinos en Beirut en las llamadas matanzas de Sabra y Yatila. Los israelíes se retirarían de la capital libanesa en junio de 1983, ocupando la frontera del país hasta 1985, cuando retrocederían nuevamente en la zona de seguridad. Ahora bien, ¿por qué atacar al Líbano? Es que en ese país, así como en Siria y Jordania, los palestinos se han ido refugiando producto de haber sido echados de sus tierras durante décadas. Israel asegura que las milicias de Hezbollah, financiadas por Irán, se escudan en esos países para organizar ataques en territorio israelí. Todo ello, con el paso del tiempo, quedaría en evidencia cuando Hezbollah formó un partido político que incluso tiene en la actualidad representación parlamentaria en el Congreso libanés. Una vez terminada la guerra, el gobierno del Líbano desarmaría a todos los grupos milicianos del país excepto uno, el mencionado Hezbollah, quien se mantuvo activo en el sur del Líbano e incluso en la zona de seguridad para seguir repeliendo las intentonas israelíes hasta la actualidad. Así, un Estado de Israel ya consolidado tenía varios frentes abiertos de disputa y una considerada cantidad de enemigos al acecho, la OLP en Cisjordania y Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano y en Siria. En ese contexto, y mientras tanto, Israel seguiría creando nuevos asentamientos en los territorios ocupados, lo cual indignaba al pueblo árabe. Pero un nuevo grupo de resistencia palestino que tendría gran protagonismo en el tiempo se estaba gestando. Me refiero a Hamás, cuyo nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica. Es que el desencanto y la ira de los palestinos por la ocupación israelí tendría como punto cúlmine el 9 de diciembre de 1987 con un levantamiento popular masivo conocido como la Primera Intifada, localizándose en Gaza y extendiéndose hacia Cisjordania, ambos territorios bajo ocupación hebrea. También conocida como la Guerra de las Piedras, el conflicto se manifestaría en batallas callejeras entre palestinos y miembros de las fuerzas de defensa de Israel, en la que los primeros, en su mayoría jóvenes, atacaban con piedras y objetos al ejército hebreo, el cual respondía con armas de fuego. Esa guerra despareja, que causó más de 3.000 muertos palestinos y 127 israelíes, llegaría a su fin con la firma de los Acuerdos de Oslo, el 13 de septiembre de 1993, y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Las imágenes de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en un histórico apretón de manos con la Casa Blanca y Bill Clinton de fondo darían la vuelta al mundo y significarían no solo el Premio Nobel de la Paz para ambos mandatarios, sino otra vez la sentencia a muerte de uno de los protagonistas a manos de otro fanático religioso, pero esta vez un extremista israelí. El acuerdo fue el comienzo de un proceso de paz que principalmente propició la creación de la Autoridad Nacional Palestina con Arafat a la cabeza, un gobierno autónomo y provisional para administrar los territorios que Israel ocupaba y de los que se retiraría como parte de lo convenido. Me refiero a Cisjordania y a Gaza. A cambio, la OLP reconocería a Israel como un Estado. Pese a que la guerra entre Israel y la OLP parecía haber terminado, varias facciones eran contrarias a abandonar la lucha permanente contra el Estado de Israel, entre ellas la recientemente surgida en la Intifada, la mencionada Hamás. Sus milicias armadas, las Brigadas Al-Qassam, serían fundadas en 1991 siendo lideradas por el comandante Mohamed Deif y desde el momento de su surgimiento se opondrían a los acuerdos de paz firmados en Oslo entre Israel y la OLP. Es que Hamás se reconoce como un movimiento islamista yihadista, mientras que la OLP es secular. De esta manera, mientras esta última entiende la lucha con Israel como anticolonialista, la primera lo ve como un conflicto de fe en el que se lleva a cabo una guerra santa contra el enemigo judío. Como es evidente de ello, nada bueno puede esperarse si se pretende transitar el camino hacia la paz. Por su parte, para 1996, Cisjordania y la Franja de Gaza serían divididas en 3 grandes áreas con diferentes grados de control israelí y gradualmente la Autoridad Nacional Palestina asumiría la administración de las principales ciudades del país. Mientras tanto, y para variar, Israel continuaba construyendo asentamientos en los territorios ocupados. Con la llegada del nuevo milenio, la situación del pobre y oprimido pueblo árabe de Palestina lejos estaba de cambiar y el polvorín volvería a estallar en una nueva intifada, la segunda. En ese año 2000 se realizaría en Estados Unidos la cumbre de Camp David. En 2 semanas de conversación no se lograrían soluciones aceptables por los árabes respecto al estatus jurídico y político de Jerusalén, tampoco en cuanto al derecho de los refugiados palestinos a regresar a casa y menos aún en cuanto a la distribución del agua, tal como se había prometido en los acuerdos de Oslo de 1993. Para echar más leña al fuego, la visita el 28 de septiembre del entonces líder del Likud, Ariel Sharon, al complejo del Monte del Templo y a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, provocaría un nuevo levantamiento palestino, los que sintieron ello como una provocación a sus reivindicaciones sobre la ciudad santa. Al día siguiente, una turba de árabes arrojaría piedras desde las explanadas de las mezquitas hacia el Muro de los Lamentos y recibirían disparos de la policía israelí, ocasionando 4 muertos.
Luego de ello y hasta diciembre los acontecimientos se precipitarían incluyendo matanzas de palestinos por parte de las fuerzas israelíes y asesinatos de israelíes por atentados palestinos. El nuevo año no cambiaría la situación de tensión y en febrero de 2001 Sharon, volviendo el Likud al poder, ganaría las elecciones con el respaldo de un electorado que apostaba a una política más dura para resolver el problema. Así se intensificaron los enfrentamientos entre ambos bandos y mientras tanto Israel comenzaba a construir un muro en Cisjordania, bajo el argumento de prevenir los ataques al país. Ello, como es lógico, sería visto por los palestinos como un intento de anexar aún más el territorio. Aunque Estados Unidos publicaría un plan de paz conocido como hoja de ruta que contemplaba una solución mediante la creación de dos estados, la situación no hallaba calma. Para colmo, la tensión con el Líbano se recrudecería aun cuando Israel se retiró a principios de los 2000 de parte de los territorios ocupados en el país en la Primera Guerra. En noviembre de 2004 se produciría la muerte del líder palestino Yasser Arafat, siendo reemplazado por Mahmoud Abbas, el cual ganó las elecciones en 2005. La desaparición física del histórico líder de la OLP se entendería como el fin de la segunda intifada palestina. Ya para agosto y septiembre de ese año, Ariel Sharon tomaría la decisión unilateral de retirar el ejército de la Franja de Gaza y de 4 asentamientos en el norte de Cisjordania, en lo que se llamó la desconexión unilateral. De esa manera le dejaba el poder sobre esa zona a la Autoridad Nacional Palestina, es decir, a la OLP a través de Fatah, su órgano político. Sin embargo, y a la par, continuaría con la construcción del muro bajo la argumentación de que impediría de esa manera los atentados suicidas de los palestinos contra la población israelí. A inicios del siguiente año, Ariel Sharon sufriría una hemorragia cerebral masiva entrando en estado de coma del cual nunca se recuperaría. Mientras todo esto ocurría, Israel continuaba construyendo asentamientos en los territorios ocupados. Por otra parte, el papel de Hamás en la segunda intifada sería muy relevante, ya que la organización se daría cuenta de que tenía un gran poder orquestando ataques suicidas contra el ejército y los civiles israelíes en las calles y en los autobuses. Hamás seguiría acumulando poder popular, organizando clínicas y escuelas y dando bienestar social a los palestinos que ya se sentían decepcionados con la administración de la OLP. El líder espiritual de la popular facción, considerada terrorista por Occidente e Israel, era Ahmed Yassin, una persona ciega y parapléjica que sería asesinada en 2004 en Gaza por misiles israelíes, al igual que Abdelaziz al-Ratisi, su proclamado sucesor. Ya para 2006 el apoyo popular de Hamás pasaría a otro nivel y empezaría a dar sus frutos. La agrupación terrorista ganaría las elecciones parlamentarias palestinas en la Franja de Gaza y desde entonces la tensión entre Fatah, el brazo político de la OLP, y Hamás dominarían la política palestina, dividiendo el liderazgo luego de un breve gobierno de coalición. Hamás terminaría controlando Gaza, negándose a reconocer los acuerdos firmados entre la OLP e Israel y expulsando a Fatah de la Franja luego de un enfrentamiento armado en el año 2007. Así, hasta la actualidad, el grupo terrorista domina el territorio gazatí y la OLP a través de Fatah gobierna Cisjordania. Es decir, que Palestina está dividido no solo territorialmente, sino que administrativa y políticamente. Es importante aclarar, para entender la postura beligerante de Hamás, que sus estatutos fundacionales son más que claros. Para ellos, los territorios palestinos históricos, incluido el actual Israel, son la tierra islámica y la paz permanente con el Estado judío es irrealizable por cuestiones religiosas. El dominio de la Franja de Gaza por parte de Hamás haría que Israel no se quedara de brazos cruzados, imponiendo un brutal e inhumano bloqueo terrestre, aéreo y marítimo del territorio por razones de seguridad interna. Como es de imaginarse, la medida tomada por Israel desde 2007 significó y significa una lenta y prolongada agonía para un pueblo que de por sí está empobrecido y carente, entre otras cosas, de libertad de movimiento. Con una densidad habitacional que alcanza las 5.500 personas por kilómetro cuadrado, su población se ve obligada a depender del exterior para todo, para alimentarse, para beber agua o inclusive para encender la luz durante 3 o 4 horas diarias. Los 16 años de bloqueo han provocado que el 81% de los gazatíes sean pobres y el 41% sufre inseguridad alimentaria, siendo que el 40% de la población es menor de edad. Pese a algunos intentos, los grupos políticos militares palestinos nunca llegarían a formar gobiernos de unidad para englobar los territorios de Gaza y Cisjordania, y con el contexto socioeconómico en la franja que te describí más arriba, la radicalización de la población fue claramente en aumento, hecho que, claro, sería aprovechado por Hamás para recrudecer sus metodologías inhumanas contra la población y el ejército israelí. En Cisjordania, por su parte, el territorio está dividido en 3 zonas de administración luego del Acuerdo de Oslo. La llamada Zona A, bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina, la de menor territorio de las 3, la Zona B, bajo control civil palestino pero bajo mando militar palestino-israelí, y la Zona C, bajo control civil y militar israelí, considerada como la Cisjordania ocupada. Tanto en la Zona A como en la B están las principales ciudades, campos de refugiados y pueblos palestinos ocupando alrededor del 95% del total de la población cisjordana. Sin embargo, también solo es el 40% de las tierras totales. La Zona C, bajo control civil y militar israelí, comprende el 60% restante de las tierras de Cisjordania, incluidas todas las reservas de tierra y todas las rutas principales, las cuales son inaccesibles en su mayor parte para población de origen palestino. Además, el agua y el saneamiento están en esa tercera zona.
Para peor, desde 2002, como dije, Israel levantó una serie de muros, bloqueos, puestos fronterizos y de cruce y zonas restringidas que separan las tres zonas, con un doble objetivo: facilitar los trayectos y las comunicaciones entre los asentamientos de colonos israelíes y limitar la libertad de movimiento de los palestinos, aislándolos de las dos primeras zonas. A su vez, y mientras tanto, Israel continúa construyendo asentamientos en territorios ocupados. Pero hay otra gran polémica en este conflicto. Hablo de Jerusalén del Este, cuya importancia principal está en la ciudad vieja, que alberga los santuarios icónicos para las tres religiones: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Para los palestinos, Jerusalén del Este es la capital de un futuro Estado libre palestino, pero para los israelíes es su legítima capital. Por eso, Israel anexionaría Jerusalén del Este en 1980 de manera oficial a través de la Ley Jerusalén, estableciendo allí su propia capital como una ciudad entera y unificada. Históricamente, el alto el fuego de 1948 había dividido la ciudad en dos, y así entre 1949 y 1967 Israel controlaba la zona occidental y Jordania la parte oriental, incluyendo la antigua ciudad amurallada con importantes sitios religiosos para judíos, musulmanes y cristianos. Sin embargo, en la actualidad Israel tiene la totalidad de la ciudad y en 1980, como dije, haría oficial la anexión de Jerusalén Oriental, algo ilegal a los ojos del derecho internacional. Pero volviendo al conflicto armado, y aunque en 2014 los enfrentamientos entre Hamás y el ejército israelí provocaron la muerte de más de 2.000 palestinos y 72 israelíes, la penetración territorial sorpresiva y eficaz por parte del grupo terrorista islámico Hamás en este octubre del 2023 no tiene precedentes e interpela a la sociedad sobre los límites tolerables de violencia, si es que los hay. Eso no obsta mencionar que mientras Israel sigue construyendo colonias en territorios ocupados, se calcula que unos 10 millones de palestinos viven refugiados en Jordania, Siria, Egipto y Líbano. Es más, los integrantes de los asentamientos ilegales de colonos israelíes no solo tienen la potestad legal de avisar al gobierno cuando divisan una construcción palestina nueva para que la administración la demuela o la confisque, sino que la población palestina tiene prohibido legalmente reclamar los inmuebles que perdieron durante el conflicto de 1948. Como verás, la opresión llega a límites por momentos insostenibles para quien intente esbozar algún criterio válido de justicia. Ya a modo de conclusión, y después de este recorrido histórico sobre el conflicto y sus causas, cabe mencionar que, como se vio, no solo se trata de un enfrentamiento entre dos pueblos que reclaman un territorio para sí, sino que involucra a potencias mundiales y organizaciones regionales en un contexto de globalización económica, política y militar. Más importante aún de recalcar es que el factor religioso es uno de los preponderantes en la lucha entre árabes e israelíes por el control de la considerada Tierra Santa para las tres religiones monoteístas más importantes. Sí, la religión juega un papel tan clave y preponderante en el conflicto que probablemente sea el elemento fundamental para que se mantenga irresoluto. Con este panorama, la extensión de esta guerra en ciernes hacia países limítrofes como Siria y Líbano es una posibilidad más que latente, y a la vez la participación de una potencia nuclear como Irán defendiendo a sus aliados Hezbollah y Bashar al-Assad, el presidente sirio, es algo que resulta más que probable también. Ahora que sabes un poco más de este conflicto que hace temblar al mundo entero, me gustaría saber tu parecer en los comentarios, y si te gustó, déjame un like y suscríbete al canal para que empiece a crecer. Hasta un nuevo informe.